Y claro, cuando hablamos de datos, hablamos de economía. Y cuando hablamos de economía, hablamos de un agosto que se viene con aumentos, después de lo que pasó en julio, con inflación también en crecimiento, con un dólar que está disparado o no, con datos que hablan de una pobreza creciente, de desempleo, empresas que se van, y por eso tenemos a Damián Dipache y le damos la bienvenida. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, un placer. Tu primera reflexión. Bueno, la inflación está bastante inflexible a la baja. En julio todavía no tenemos los datos, pero tenemos un piso del 3% de inflación. Alimentos sigue siendo una categoría que está en esa misma línea, nosotros nos dan el orden del 2,9%, es decir, desacelera, pero muy poquito. Se prevé que en los próximos 3 meses el piso sea el 2,5%, que la inflación esté en el 50% interanual, y me hacían justo cuando estaba viniendo para acá una consulta respecto del tema de aumentos. Ajá. O sea, cómo puede llegar a impactar estos aumentos que se vienen en agosto, de prepagas, alquileres, y en definitiva acá el problema me parece a mí que independientemente de si queremos oxigenar el bolsillo, si queremos reabrir paritarias, si queremos darle un bono a los jubilados o incrementar planes sociales, Argentina tiene un problema de ingreso muy grande por una población que está por fuera de eso. Estamos hablando de monotributistas, autónomos, informales, o sea, tenés un sector de la población que la venía pasando muy mal, digamos, en la cuarentena estricta y que ahora con rezago está sufriendo las consecuencias. Argentina tiene un problema de ingreso, la economía está rebotando, es real. De hecho, las previsiones son de casi un 6% de crecimiento este año, pero no alcanza para derramar sobre un sector de la población que o perdió su comercio o perdió su laburo o como cuenta propista también ha dejado de prestar servicios, ¿no? El gobierno está pensando en una suerte de plan de shock, ¿no? Frente a la inflación. ¿Cuál debería ser ese plan? Bueno, el plan de shock no creo que lo esté pensando para ahora, para la campaña, porque el shock debería ser justamente bajar fuerte el déficit fiscal y no seguir emitiendo moneda cuando no está demandada. Entonces yo no lo veo ahora, el plan de shock. Me parece que justamente vamos hacia un escenario contrario. Creo que está intentando ser cauto Guzmán, pero yo el otro día decía que para los últimos 4 meses del año el gasto público va a ser un alcohol en gel. Un alcohol en gel. A ver, el gasto público, un alcohol en gel. Nunca, mirá que hay ocurrencia, pero esa no me la esperaba. Es que no es una ocurrencia, es un dato. A ver. 70% del déficit se va a financiar con ingresos genuinos, pero el 30% se va a financiar con colocación de deuda en el mercado en pesos y con emisión monetaria, que sí que eso es agua. Evidentemente hay un agua. Que la composición química del alcohol en gel, como contiene agua, claro, 70-30. Pero va a ser así. Y así es como mezclamos economía y salud en esta mesa con Camburiana y Dipache. Básicamente. Está muy bien, está muy bien. Pero es así, pero esos son los datos, Se prevé que sea esa. De hecho, Guzmán, la deuda que va a emitir para el segundo parte del año, piensa financiarla con colocación de bono del Tesoro en el mercado y otra parte con emisión monetaria que asista al Banco Central al Tesoro y que después se esteriliza con la LELIQ. Bueno, eso va a generar que haya una masa de pesos muy grande en la economía. Por eso yo no veo ahora una solución de shock para la solución de la inflación. Al contrario, veo un recalentamiento que va a estar bastante congelado con retraso del tipo cambiario, servicios públicos regulados, frenados y una situación donde vas a tener para el primer semestre del año que viene todo eso contenido, lo estás sembrando las condiciones para cosechar más inflación en el primer semestre del año. Ahora vamos a hacer una desaceleración. Ahora, explícame esto, porque vos además sos licenciado en comunicación, o sea que sabés traducir lo macro y lo micro a la información. Lo único que crece en la Argentina, o una de las pocas variables, es el empleo público. ¿Eso es por la incompetencia del gobierno de generar riqueza o porque hay alguna idea de que el empleo público le genera sustentabilidad en el poder a ellos y por eso la repartija de planes y el sometimiento, no sé si vale la expresión, o el clientelismo que algunos gobiernos tienen como discurso permanente, porque la gente está agobiada y no sé con qué va a votar, si con la emocionalidad en estas elecciones o obedeciendo un poco a lo que recibe de parte del Estado? Bueno, vos fíjate que en los últimos 10 años el empleo público creció 26,7% y el privado cayó 4,6%. Ahí tenés un dato. O sea, que hay una porción, digamos, que el sector público crece y el sector privado cae. Pero ese sector público, ¿con qué se financia? Bueno, con los ingresos del privado, que encima está teniendo menor nivel de empleo. Yo siempre digo que, independientemente si es oposición o oficialismo, cada uno que ingresa al poder quiere poner sus familiares, sus amigos, y después queda parte de eso, y vos tenés una musculatura en el Estado que muestra ineficiencia.
Y cuando uno se habla de la muestra de ineficiencia, uno dice, bueno, pero no me podés decir que todo es ineficiente, sin ninguna duda. Pero uno pensaría que en definitiva hay mucha gente que va quedando de otros espacios políticos y termina quedando en el Estado, y está siendo un Estado demasiado grande para que uno lo pueda financiar con el sector privado muy debilitado. Para que ustedes se den una idea, en el año 2009 en Argentina, MIPYMES, que es el eslabón más chiquito, que es el que justamente no podría tributar mucho, habían en el orden de 3,5 millones de MIPYMES. Hoy tenés 3.115.000 MIPYMES. Tenés menos que en el año 2009. Pero tenés una carga tributaria mucho más grande para poder financiar ese sector público. Claro. Nadie dice que está mal o que está bien. Lo que yo digo es que cada vez tenemos menos MIPYME, que cada vez tenemos menos empleo en privado y que cada vez le colocamos más impuestos a ese sector para poder financiar el sector público. Evidentemente hay algo que no cierra, y lo que no cierra es que no podés tener ese sector público porque nos estamos quedando sin sector privado en Argentina. Y hablando de sector público, también se conocieron datos que tienen que ver, porque me lo anoté acá porque me llamó la atención. En 20 años se multiplicó por 10 la cantidad de personas que recibe planes sociales, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, sí, en el año 2002, que fue un momento donde habíamos superado el 50% de pobreza, teníamos 2 millones de planes Trabajar. Me acuerdo que yo trabajaba en una organización social en aquel momento y tenía a cargo 15 personas del plan Trabajar. Venían a trabajar 2. Pero en aquel momento estaba la contraprestación de que tenían que ir a trabajar. Bueno, hoy tenés 22 millones de personas que no tienen contraprestación por digamos, un trabajo, sino que es para sostener un nivel, digamos, de indigencia o un nivel de pobreza. Claro. O sea, que no, para que no caiga en la indigencia o para que no caiga la pobreza. Eso es la tarjeta alimentar. Esos son el resto de los planes como AUH o Asignación Universal por Embarazo. Esos son los que nos enteramos cada tanto plan Potenciar. Cuando escuchan a alguno de los piqueteros o dirigentes o políticos o funcionarios que le dan una parte a quien le consigue el plan o los convocan para marchas obligatorias sobre pretexto de quitarle ese beneficio. Es la utilización, es el negocio de la política lo que vos decís. Bueno, sí, de hecho hay 141 planes sociales hoy. O sea, hoy tenés 141 planes sociales. El otro día hizo Carlos Arvido un informe brillante en el cual mostraba el ministerio que más tiene planes sociales es Ministerio de Desarrollo Social. Ahí la caja es muy grande, son 89 planes sociales que parten... Que ahora va a manejar, sale Arroyo y... Claro, exactamente, que ahora sale al Arroyo y va supuestamente el intendente de Hurlingham lo va a estar manejando esa caja, supuestamente. Pero el tema es que tenemos mucho contención social y poco desarrollo económico. Claro. Cada vez contenemos más de lo social, pero nos desarrollamos muy poco desde lo económico. Perdón, y ese poco desarrollo, es decir, esta idea filosófica de estar en contra de la riqueza, insisto, ¿es por impericia o es adrede? ¿Cuál es tu análisis ahí? No, yo creo que todos los últimos... Porque ser más rico implica más libertad, digamos, implica más capacidad para irse, por ejemplo. Sí. Si vos no tenés nada y te dan un poquitito, te aferrás a eso y no te puedes ir a ningún lado tampoco. Yo creo que el cortoplacismo argentino llevó a que, no sé si es deliberado el plan, pero el cortoplacismo argentino llevó a que nosotros forcemos tanto la situación sobre el sector privado, quitándole tanto al sector privado, que hicimos que el beneficio a corto plazo de ganar una elección... tratando de dimensionar aún más el sector público, tratando de darle más plata a la gente, generó que en definitiva tengamos un colchón terrible, que es que Argentina no tenga los resortes necesarios para poder crecer. Mira, ahí necesitas por lo menos 3 reformas que están pendientes. Una reforma tributaria, una reforma laboral, el costo impositivo laboral. ¿Ustedes se piensan que hay 50% de informalidad laboral porque la gente es mala solamente? Claro. O porque un comercio, hoy salió una nota en La Nación, véanlo, los invito al berlinés, el suplemento de La Nación, brillante. Un comercio, después de la pandemia, que cerraron miles y miles de comercios, para volver a abrirlo tiene que hacer 30 trámites administrativos. O sea, 30 trámites administrativos. ¿Quién va a abrir un comercio? ¿Qué incentivo le estamos dando a un tipo que tuvo que cerrar en la pandemia? Es más fácil hablar un idioma nuevo que... Pero no te quepa ninguna duda. Pero ¿sabes lo que tendrían que hacer? Te dicen, mire, no va a tener que hacer ningún trámite. Ábramelo ya que necesitamos generar empleo en este país. Sí. Pero hay que cambiarlas ya las reglas. Porque venimos, o sea, en la prepandemia estábamos mal. Ahora estamos en la pandemia y vamos a tener una pospandemia donde va a tener que ser inmediata la posibilidad de apertura de un negocio en nuestro país. Porque tenemos que sacar esa clase media que en definitiva se estuvo empobreciendo, ¿no? Claro. Y hay menos aportantes asalariados respecto a los últimos 10 años también, ¿no? ¿Por qué crece tanto, por ejemplo, este mundo de los monotributistas? Bueno, ahí tenés un tema incluso de sustentabilidad del sistema previsional, porque ahí tenés 2 situaciones. Una sí, hay menos cantidad de asalariados registrados,
incluso vamos a ver ahora la lupa ahora. El viernes sacó el INDEC el índice de salario. El índice salarial del sector salariado registrado privado creció 50% el salario. O sea que estaría casi en el nivel de la inflación. ¿Qué pasó con el sector público? 39%. ¿Qué pasó con el asalariado no registrado? 19%. Ya ahí ves una precarización para aquel que no está registrado. Claro. ¿Creció el monotributista? Un montón. Estamos en 4.100.000 monotributistas. El autónomo cayó, pero estamos en 400.000 autónomos. El informal son casi 8 millones de personas en la informalidad. ¿Por qué, digo yo, hay mayor nivel de informalidad? Bueno, porque evidentemente el costo impositivo salarial para una persona que recién arranca es imposible sostenerlo, por lo cual lo tiene en negro, lo cual no es un beneficio para el Estado ni para la caja previsional. Argentina, en el año 2005, por cada 2,2 aportantes que tenía detrás un jubilado. Ahora tiene 1,4 aportantes. Es decir, quiere decir que el trabajo registrado no está pudiendo financiar el sistema previsional futuro. Hay un indicador de Mercier, que es una consultora australiana, que mide 39 países respecto de la sustentabilidad del sistema previsional. Argentina está en el puesto número 38, el 39 es Tailandia. Somos un desastre, o sea, el que está sentado ahora y tiene 50 años, en 10, 15 años está por jubilar, bueno, evidentemente vamos a tener un problema. Muchos dicen que los datos económicos son parecidos al desde hace 20 años, al 2001, con el agravante de la pandemia, es decir, de la crisis sanitaria. Ahora le voy a preguntar a Camburián por eso. ¿Vos coincidís con esa mirada? Yo creo que nosotros estamos peor que en el 2001, no por los datos actuales. ¿Peor que en el 2001? Sí, pero no por los datos actuales, porque los datos del 2001 eran peores en todo, económicos peores, pero la base que tomamos para poder salir de esta situación es peor que la del 2001. Tenemos un mayor nivel de deuda, tenemos una baja calidad educativa peor que en aquel momento, tenemos una situación donde la presión tributaria para el sector empresario es más alta que en aquel momento y tenemos una situación donde, en definitiva, generamos una postergación muy, pero muy importante de una mejora en el plano educativo. Por lo cual vos tenés que si los chicos de 0 a 14 años, el 57% estaban en el nivel de pobreza, eso no es de la pandemia solamente, eso ya venía de arrastre. Y en aquel momento fue un fenómeno puntual, 2001, 2002, 2003, pero después pudimos bajar esos indicadores. La pobreza en Argentina en ese rango etario ya es estructural, ¿no? Claro, lo dice el dato de la UCA. Está bueno tener también a Camburián aquí porque justamente él, como persona que trabaja con los niños, ¿no? Y que recorre también los barrios, ve muchas cosas. Digo, ¿ves esto, Camburián, que menciona Dipache? Resulta prácticamente imposible que un chico, una chica que vive en el conurbano pueda ir a estudiar a una escuela. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque cuando vuelve, lo roban, se encuentra con la droga, no puede pagar el boleto, no puede comer a la mañana, no puede tomar la leche. Hay chicos que no comen durante un día y medio. Un día y medio, ¿eh? ¿No? Esos son los desnutridos, los que el doctor Abel Albino de la Fundación CONIN analizó, que son los chicos que tienen un déficit intelectual irreparable por los primeros días de vida con baja alimentación. Superamos la barrera de la desnutrición en el conurbano. Hay chicos no nutridos en el conurbano. Yo lo dije hace un tiempo atrás. Yo los sábados voy a casas de familia de ahí de mi barrio, me prestan el living y atiendo a pibes, 50 pibes por sábado. Le escupen los dientes por la boca. ¿En serio? Wow. Pero es literal esto, ¿eh? Es literal. Y esto significa que no tienen nutrientes en su cuerpo. No entra comida por la boca. Es muy doloroso. No doloroso. Pero digamos, a ver, que tengan ese nivel de caries, ¿por qué? ¿Porque comen todo el tiempo azúcares o porque harinas? No se nutren. Cuando vos no tenés nutrientes básicos, vitaminas, calcio, magnesio, se deterioran todos estos tegúmenos. De haber leído el libro del doctor Albino, recuerdo que él trabajó con la metáfora de la cáscara de nuez. Entonces mostraba que la densidad encefálica del cerebro era mucho más chiquitita. No sé si es así. Tal cual. Y ¿sabés lo que hay también? Muchos chicos con trastornos del aprendizaje o con trastornos generalizados del desarrollo que no tienen sus papás, sus mamás, dónde hacer tratamiento. Porque si tienen que hacer terapia ocupacional, las tienen que pagar de su bolsillo. No pueden. Porque si tienen que hacer psicología, la tienen que pagar de su bolsillo. No pueden. Los hospitales no brindan servicios básicos de atención para estas patologías que son crónicas, que parecen no urgentes, pero que son muy urgentes, porque esos chicos son los que mañana van a estar acá sentados, en el Olivos, manejando la nación, en el ministerio. Son chicos que hoy no tienen... Incluso con una reflexión económica, Hugo y Carlos. Si esos chicos tienen supuestamente la tarjeta alimentar o la asignación universal por hijo, que directamente tienen un recurso,
¿Por qué yo cada vez veo más chicos saliendo a buscar el plato de comida, no el libro que lo eduque para el futuro? Porque lo tienen y no está resolviendo por el problema. Por el horizonte temporal, o sea, necesitan solucionar la noche o la mañana. Damián, no pueden pensar en un futuro porque no hay, no sé. Porque una leche sale 100 pesos. Bueno. Una leche sale 100 pesos y no alcanza para todo el mes. Ahora, la gente, en este caso, analiza, de acuerdo, vos analizás con tu consultora los datos de la expectativa. ¿La gente deposita expectativas en lo que viene o más bien hay escepticismo y va a votar, según dicen algunos analistas, con las emociones y la heladera vacía? Mira, yo sigo siempre los datos del índice de expectativas del consumidor de la Itela, ¿no? Sí. Y creció. El último indicador creció, pero bueno, creció después de muchísimos meses a la baja. Y ahí me cruza una situación que yo creo, no soy analista político, pero yo creo que en estas elecciones la gente vota con el bolsillo y con la vacuna. Y coincido con Carlos, y con la vacuna. Yo creo que en algún punto toda esta situación acumulada de cuarentena estricta, situación económica, postergación de la vacuna, el tipo que tuvo la vacuna Sputnik pero hace 4 meses que no la tiene y la está esperando, todo es como, hoy veo como que es una mixtura de todo, no es solamente por el bolsillo. La famosa frase es la economía estúpido, hoy quiero que es la economía estúpido y la salud. Claro. Creo que las dos cosas son. Permitime porque, claro, en el medio de todo lo que está pasando hay un escándalo mayúsculo que va a traer, por supuesto, más páginas escritas, más análisis, más datos, porque se supo de visitas durante el año pasado